Listos. Bueno, pues buenos días por un minuto a todos los que están ya entrando. Ahorita en un ratito empezamos la clase. ¿Qué pasó, Alondra? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Nos mandaron una carta, bueno, una notificación a la facultad de que seamos flexibles en cuanto a que si quieren tener o no el video prendido, no importa, porque muchas veces consume más datos o megabytes, lo que sea. Entonces hay algunos que por la conexión pueden estar experimentando problemas de conexión, así que si quieren estar en modo oculto, no hay problema, y que si en algún momento alguien abandonara la reunión, porque luego pasa, inmediatamente que se reincorporen a admitirlos, no, que no seamos estrictos en eso. Así que si gustan estar entonces, sin ser vistos, también es muy, muy respetable. Muy bien. Ya estamos aquí ya para empezar. He revisado algunas de sus tareas, de sus reportes. Más tarde, como siempre saben, los sábados, fin de semana, ya les mando la respuesta a todos. Créanme que sí los leo todos. Ha habido muy, muy interesantes. Y les respondo de manera personalizada. No crean que no leo. Sí, todos los leo. Algunos me han ayudado mucho, sobre todo en estos días. Muy bien, vamos a esperar como siempre hasta el 12:03 para empezar, no nos atrasemos. Y entonces, hablando de inmigración y de extranjeros, fíjense ayer que fui a hacer mis compras a una bodega horrera que está aquí por la avenida Aztecas, allá abajito ya para ir a rumbo a Tasqueña. Creo que es por la Candelaria, Santo Domingo, Coyoacán. Y uno de los viene, pues era obviamente, pues se notaba que no era mexicano. Entonces ya cuando me ayuda con todas mis compras, le digo, ¿de dónde eres? Me dice, soy haitiano. Ah, muy bien. ¿Y cómo te tratan? Me dice, bien, me tratan bien. Ah, qué bueno. Entonces, fíjense, ya hasta entre los viene, tenemos de otras nacionalidades. Yo pensé que era un ejercicio exclusivo de aquí de nuestros nacionales y nosotros, pero no. Ya dentro de los... Y me ha pasado también que en el Tribunal Superior de Justicia en los juzgados familiares, el semestre pasado había un par de niñas haitianas que trabajaban en la empresa de limpieza del tribunal. También me quedé a platicar con ellas y bueno, pues que sí, estaban bien en México, y trabajaban bien, bueno, estaban bien, ya estaban integrándose a la sociedad mexicana. Muy bien. Ya estamos 12:03, un minuto más y ya empezamos. A todos. Pues muy bien. Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos a comenzar con esta clase. Sean bienvenidos. Qué bueno que están por aquí. Bueno, pues hoy vamos a empezar con algo que les quiero traer antes de iniciar la clase. Fíjense que estas cuestiones de nacionalidad y la migración, estos días, pues yo luego ando ahí en el Twitter viendo qué pasa. Acuérdense que en el Twitter es más abierto que Facebook para la discusión política y de todos tipos. Estaba yo viendo algo que me interesó, se los quiero compartir. Estaba yo en esta parte. Fíjense, no se conocen a Simón Levy. Simón Levy es un egresado de facultad y es un activista por los derechos de que las playas no sean privadas, sino al contrario, ha sido un promotor y se ha logrado esta semana. Se ha dado el decreto por parte del presidente para que no haya playas privadas ni se pretenda privatizar. Bueno, entonces Simón comenta que alguna vez en su bar mitzvah, él es judío de origen y son hijos de inmigrantes. Bueno, pues todos ellos, pues algunas se integran a la sociedad mexicana. Ellos vienen desde los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial y de la formación. Y entonces dice que le contó que su abuelo en su bar mitzvah a los 13 años acudió el general Cárdenas. Imagínense qué tan importante que acudió el general Cárdenas y que le dijo, joven Isaac, ser mexicano no es un accidente por haber nacido en esta tierra, es cultivar el maíz, echar raíz y hacer patria más allá de cualquier interés. Eso mismo nos inculcó mi abuelo.
le dije incluso si no me lo permite compartir, me dijo que sí aquí en el Twitter, y estuvo, pues eso lo quería compartir. Fíjense cómo el asunto de nacionalidad. Tú eres nacional de donde te sientes, de donde tú tienes ese sentimiento. Por eso se los traigo a colación. Fíjense bien cómo es el general Cárdenas. Ser mexicano no es un accidente. Así que es parte de nacer en esta patria. Muy bien, aparte de ese asunto cultural y del que sea del haitiano que me encontré ayer en el centro comercial, pues vamos a empezar, queridos jóvenes, así, con esta parte de la condición que tenemos aquí, la condición jurídica de los extranjeros, el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ir. Limitaciones de estancia y permanencia. Bueno, pues estar en el país no es sencillo a veces, como les dije, he encontrado gente últimamente. Antes yo veía a los migrantes cuando iba a los juzgados de Cuautitlán, allá por aquellos lugares veía todos esos migrantes de Centroamérica, sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala. Con las necesidades de que han ocurrido, ahora ya están un poquito más al sur de la ciudad. Los he encontrado incluso ahí por Insurgentes y Vito Alessio Robles, ahí por donde está la Comisión Bancaria de Valores. Pues ya están por acá también, han llegado un poquito más para acá. O los encuentras en el centro, ahí por el Metro Zócalo, pues pidiendo porque pues no tienen los recursos. Los últimos que vi también una familia de inmigrantes estaban en el circuito del Estadio Azteca, ahí por donde está Gran Sur hacia abajo, si conocen, ya estaban ahí pidiendo también de comer. No es sencillo para ellos. Muchos están aquí de paso. Y esto se los traigo porque les mandé unos videos que quería que ustedes vean. No los vemos en clase, pues no nos daría tiempo. Pero estos son de los conversatorios de derechos humanos. Ahí estuvo el padre Solalinde, el padre Miguel Concha, gente que está en contacto con los migrantes y sus necesidades, sus preocupaciones, pues de cómo la ley cambió y y nos va a dar una perspectiva de derechos humanos, lo que no tenía la Ley General de Población, que criminalizaba a los extranjeros cuando entraban de manera irregular a México. Con la entrada de la nueva ley, que es la Ley de Migración en el 2011, ya va a quitar esta carga de criminalidad a los migrantes y ya nos va a poner esa categoría de irregular o regular en su estancia en México, dependiendo luego ya si es visitante, si es temporal o permanente su estancia en México. Bueno, entonces, por eso se los enviaba, porque en la parte de que habla de este funcionario de Tijuana, es una condición terrible. O sea, aparte de todos los mexicanos que regresan, que no se deportan, estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que van a cruzar este país también sin compañía de adultos, ¿eh? Van a cruzar por muchos motivos y muchas circunstancias. De hecho, en el debate de Joe Biden iba a decir Barack Obama, no, y Donald Trump, si escucharon, uno de los puntos fue el asunto de los niños que llegaron sin sus padres a Estados Unidos. Pero eso no es nuevo de Donald Trump. Ya desde tiempos de Barack Obama se hacía esa separación de los niños, de sus padres y meterlos en jaulas. Es una violación completa de los derechos humanos. Es decir que yo a veces cuando hablan de derechos humanos del gobierno de Estados Unidos tengo mis serias preocupaciones, o Human Rights Watch y todos esos organismos. No. Entonces, este asunto es demacrante, es muy lacerante para muchas familias. Pero bueno, fue parte del debate y lo sigue siendo porque hay muchos niños y niñas y adolescentes que cruzan el país. De hecho, en esos conversatorios que estuve escuchando, ya no se los envío, se los puedo más tarde, hay un caso que me indignó porque nos contaba una de las exfuncionarias del instituto que detectaron que iba una pareja con un niño como de año y medio y lo llevaban, pero su actuar y su manera de parecer era irregular y sospechosa, además de que lo estaban alimentando con pura agüita y maicena. Y entonces, pues, los interrogaron, detectaron de que el niño no era de ellos, eran padres del menor, y de que, pues, el agüita y maicena era para engordarlo, y se estaba viendo que era un tráfico de menores. Detectaron que era guatemalteco y empezó una comunicación con el gobierno de Guatemala. O sea, hay gente que está en estas redes de tráfico de personas, tráfico de menores, y entonces es un problema social bastante serio. Y si lo encuentro un poquito más tarde, se los envío para que lo escuchen y lo vean de ustedes mismos en sus casas. Y entonces por eso se los enviaba, para que ustedes vean estas problemáticas de cómo cientos de miles de niños van a cruzar este país. Bueno, el asunto es cuando entran y son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, por las patrullas, las fuerzas mexicanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues una de esas cosas es el beneficio que les vamos a dar. Más si son de estos grupos vulnerables, que van a ser niños, niñas, adolescentes,
vamos a tener a estos grupos que son mujeres embarazadas, indígenas, ¿sí? Víctimas de delitos y testigos, pero sobre todo los niños y niñas y adolescentes. Y entonces la ley, pues, que tiene sus grandes beneficios, porque acuérdense que la ley migratoria, pues da beneficios, incluso uno de ellos es de que si necesitan atención médica pueden estar, ¿eh? No se requiere, no sé si han ido por el Hospital General, que alguien acudió por ahí, hay muchos centroamericanos, y luego no sabes si tienen una condición regular en México, pero ya cuando no encuentran nada en su país de origen, y además por la pobreza, pues cruzan a México y vienen al Hospital General. De veras, vayan un ratito y se van a encontrar con que allí están. Y la ley les permite de que sean atendidos sin que pregunten su estatus migratorio. Porque no es problema de los médicos, imagínense, andarles preguntando si están de manera regular o irregular en el país, pero son estas las circunstancias. Bueno, vamos a tener esto del retorno asistido, que es un beneficio que se va a dar de ley para que puedan ya sea quedarse o retornar a sus países de origen. Para los menores de edad que cruzan, niños y adolescentes, esto es hasta de oficio. Pero no nada más se tiene que decir que regresar, ¿no? Tienen que hacer contacto con los padres, con sus consulados, embajadas, y sobre todo explicar, ver por qué razón están en el país, cuáles son los motivos que los han orillado a escapar. Muchos de estos niños que vienen sobre todo de Nicaragua o del Salvador, sobre todo del Salvador, vienen huyendo de esas famosas maras. O se quedan en las maras, o se meten a la delincuencia, y sus padres no los pueden cuidar, pues mejor salen huyendo. Es un problema técnico. O del mismo Honduras, que es un caso curioso. Honduras es una pequeña democracia simulada por una oligarquía que impone sus intereses y que ahí como son los esbirros de los Estados Unidos en la OEA, hacen lo que quieran, pues ahí no se meten, ahí no son canallas ni dictadores como Venezuela, ahí son sus cuates, ¿no? Acuérdense que hubo golpes de Estado, ha habido políticas disruptivas, y entonces los hondureños son los que más nos visitan, ni siquiera los venezolanos, hay venezolanos también. Un día tuve una alumna venezolana hace como 2 años, y en mi grupo, y en ese grupo estaba ella, ¿no? Ya tiene unos años aquí, pero también estaba en mi grupo una compañera que era el dedo chiquito de Andrés Manuel. Hubieran visto las discusiones en el salón, parecían de clase de ciencia política. Yo tenía que ser como el referee, cálmense, parecía yo el tirantes de la AAA. No se peleen aquí, niñas. Los ánimos se encendían por las cuestiones políticas. Pero bueno, en este caso de los hondureños, pues son los que más migran. Y las condiciones de verdad, si nos vamos a ver ahí, son terribles, pero auspiciadas por las oligarquías que gobiernan este país. Pero bueno, ahí no hay problema, ahí hay democracia, ¿no? Pues sí, ahí hay democracia sin pan y sin educación, pues no es una democracia. Eso es otra cosa. Bueno, entonces estos niños y niñas adolescentes van a atravesar. Los tenemos que cuidar, tienen que ser atendidos por el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia y se les tiene que dar este beneficio. ¿Alguien me quiere decir qué se debe hacer cuando los menores son recibidos o estas personas como embarazadas, mujeres, ancianos? ¿Qué beneficio les da la ley? ¿Quién me quiere compartir? ¿Quién me lo quiere decir? A ver, ¿quién anda por allí que me diga? Sí, sí, Armando. El beneficio que tienen es que pueden ser asistidos, perdón, pueden ser asistidos por las autoridades, por médicos, por los hospitales, sí, a tener procedimientos de salvaguarda, sobre todo los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres embarazadas y los ancianos. Así es. Están protegidos hasta que regresan, hasta que son puestos a disposición de regresar a su país. Sí, eso es cierto. Nada más hay una diferencia. Cuando se es mayor de edad, es por una petición que hace la propia persona. Para los menores se aplica de oficio. A petición. Sí, de hecho, la lectura establece que para los grupos vulnerables, este retorno asistido es de oficio, aunque el retorno asistido aplica para todos. La diferencia es que cuando no se encuentran dentro de esta población vulnerable, lo tienen que solicitar. Exactamente, pero por eso dice grupos vulnerables, ¿no? Imaginémonos a una persona que viene huyendo por persecuciones, o estas personas que les digo salen huyendo de El Salvador o de Guatemala porque las mafias allá los tienen amenazados. ¿Cómo los regresas? Entonces la ley les tiene que proteger, les tiene que dar los medios, la asistencia legal, les tiene que dar
todas las asesoría para que pudieran quedarse en México, y entonces como residentes permanentes, las garantías. Y de hecho, por ejemplo, con este funcionario de Tijuana, me gustó lo que está diciendo, cuando repatrian a nuestros connacionales, muchos llevan años allá, no traen papeles, no traen nada, por lo menos les dan sus documentos, les dan identidad, su CURP, su acta de nacimiento, les ayudan a tener una identificación. Esa es otra cosa. Si no tienes identificación, ¿a qué servicios puedes acceder? Lo primero que te piden es una identificación oficial. Entonces, esta es la parte bondadosa de la ley, sobre todo para embarazadas, adultos mayores. Imaginemos adultos mayores, alguien de 70, 75 años que anda transitando por México, pues requiere de esa ayuda. Entonces, es un beneficio que la ley va a dar. Ahí vamos a tener mucho, sobre todo, se les da casi todo lo que se puede. Claro, lo único que no, y decían estas personas de los conversatorios, lo único malo es que los dejan dentro de estos alojamientos que le llaman ellos, en los centros migratorios, ahí que es un alojamiento básicamente a fuerzas, es una detención, debe de mejorarse esa parte y eso es lo que está proponiendo ahora que vengan las reformas de la ley. Bueno, hasta allí no tenemos problema, vamos a la deportación. Pero para la deportación, antes de entrar en materia, ustedes ya lo vieron, ese sí es por infringir las leyes, por tener algunas circunstancias. A ver, ¿alguno de ustedes sabe quién fue el primer deportado de este país o antes de que se llamara México? ¿No? A ver, ¿quiénes son profesionales de la noche y se van y se escapan a los tacos en la noche a las 12 de la noche, a la 1? A ver, ¿quién tiene cara de taquero por ahí? ¿No? Bueno, ustedes que son conocedores de la Ciudad de México y que andan luego en la parranda, conocen la famosísima calle de Lorenzo Boturini, allí en la alcaldía de Venustiano Carranza. Bueno, allá habrán visto que hay muchos tacos, dice Víctor que sí, ¿verdad? Muchas taquerías y unos enormes trompos así, Sí, ¿verdad? ahí antes pagaba mi teléfono. Ah, bueno, yo lo sé. Así está Telmex a un lado. O sea, por ahí anda, sí. Bueno, de por ahí me robé a mi esposa, por eso sé de esos rumbos. Y entonces esa calle es muy famosa porque pues, Lorenzo Boturini pues alivia el hambre de todos en la noche cuando andan de paseo. Bueno, no, pues Lorenzo Boturini era un italiano que era un devoto de la Virgen de Guadalupe. Y en su afán, en su devoción, pues tuvo la idea de recopilar todo lo que fuera posible de la Virgen, historias, documentos, códices, todo aquello, pues era un enamorado. Vino una pandemia de cólera en el año 1734, 35, y entonces, pues, todos, la Ciudad de México, pues, la nombraron como su santa patrona, y entonces, bueno, vino la cura, vino el milagro, y entonces él se volvió súper fan de la Virgen de Guadalupe, un devoto, fiel, como muchos. Y entonces, va a hacer toda esta investigación, y entonces pide al virrey y al Vaticano, que le permitan, y al cabildo, pues, que le permitan hacer la coronación de la Virgen de Guadalupe. Va a juntar dinero, joyas y demás, porque pues, era tanta su devoción, pero pues no faltan los envidiosos. Y entonces en el cabildo, el virrey, lo acusa el catolicismo de que era hermano masón, y lo acusaron de eso. Y entonces el virrey le dice, oiga, ¿y usted cómo entró? ¿Quién le dio permiso de andar aquí en la Nueva España haciendo esas actividades? Y por no poder acreditar su legal estancia en la Nueva España, lo expulsaron de Nueva España, del país. Fue a dar a la corte del rey, allá expuso su caso, le dijeron que no, que al contrario era bienvenido, pero ya cuando regresó toda su biblioteca, su acervo cultural, ya había sido repartido entre muchas personas y colecciones y demás. O sea, toda esa enorme obra que había hecho Lorenzo Boturini, pues se perdió. Ya no pudo recuperarla. O sea, ojalá y puedan, al rato les mando la liga del video para que la vean. Bueno, es esa parte que a veces sí no vemos. La deportación. Fue deportado, no había ni derecho ni derecho de audiencia. Bueno, artículo 143 de la Ley de Inmigración. El retorno asistido se parece un poco, pero no lo es del todo. En el fondo, la deportación es una sanción pues estamos violando la ley o vamos a incumplir con ella. Y vamos a tener algunas causas. Vamos a ver nuestras leyes. Permítanme ubicarme, que estemos en el canal correcto, la ley de extradición, porque esto nos va a decir el artículo 144. Ahí no estoy en la de migración. Muy bien. Aquí estamos.
Muy bien, esta de la deportación. Bueno, serán deportados del territorio nacional. Vamos a ver algunas de sus causas. Internarse al país sin la documentación requerida o por el lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. Bueno, imagínate cuántos podríamos deportar, ¿no? Evidentemente serían muchos, pero bueno, pueden alcanzar incluso si exponen su situación, el retorno asistido. No todos entran por las puertas, los lugares autorizados. La segunda, habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión. Aquí sí hay una violación flagrante. Ya te dijeron, no puedes estar, te tienes que salir, porque la deportación no implica que no puedas entrar. Simplemente hay una restricción temporal de que no puedes regresar en tanto tiempo. Le pasa mucho incluso a mexicanos. Incluso hay una artista muy famosa que iba a hacer un show en Estados Unidos, la agarraron en la movida de las autoridades migratorias de que no iba de visita, sino que iba de trabajo, y la deportaron y le dieron 10 años de sanción. Era una de estas artistas del show de la farándula y de los cómicos. Ahorita no me acuerdo. Pero lo mismo hacemos nosotros. A ver, señora o usted persona, usted incumplió, por favor retírese a su país, queda usted deportado y no puede regresar en tanto tiempo. Si lo hace contraviniendo esas indicaciones, bueno, tiene otra vez la sanción. Esta es increíble, la 3. Se ostente como mexicano ante el instituto sin serlo. Imagínate. ¿Creen que puede haber estos casos? Sí, sí los hay. Fíjense, en Chiapas, hace unos 5 o 6 años, había un alcalde de un municipio con fronterizo Guatemala, era del Partido Verde, bueno, ya eso lo dice todo, son los mismos pero más baratos. Les dio actas de nacimiento a muchos guatemaltecos. Y si les da su acta de nacimiento como mexicanos, pues obtenían su INE del Instituto Nacional Electoral. Entonces ya eran mexicanos. Se descubrió el fraude, ya estaban muy contentos ellos así como trabajando aquí en México. Se descubre que obtuvieron de manera ilícita e ilegal, con un fraude a la ley, su documentación como mexicanos y fueron deportados inmediatamente. O sea, ni siquiera les dieron el derecho de decir, pues vamos a tener, no, ya, eso fue suficiente. O la otra, pues que llegues ante el Instituto de Migración y digas que eres de alguna región de México, ¿no? Y no lo seas, eso es lo más terrible. Yo tenía un amigo argentino que era del norte, muy pegado a Bolivia, tengo un amigo, y yo le decía que parecía oaxaqueño. Le decía, no, yo soy de Argentina. Le digo, no, es que sí parece oaxaqueño, mi hermano, pero bueno, él era argentino. Todos se podían parecer. La otra es estar sujeto a un proceso penal o haber sido condenado por delito grave. Yo siempre tengo una duda. Si han visto en las noticias, luego detienen a muchos extranjeros sudamericanos. No digo nacionalidades porque uno nunca sabe dónde va este video, pero siempre tengo esa duda. Y esta sería un ejercicio académico muy interesante. A todos estos que agarran robando, clonando tarjetas, asaltando a cuentavientes, extorsionando, ¿los estamos deportando o se están quedando en México? ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Verdad? Sería un buen trabajo de investigación o incluso de tesis de titulación. ¿Qué pasa con esos extranjeros? Bueno, conforme a las disposiciones, a ver qué está pasando con ellos, porque luego se quedan. Pero ahorita vamos a ver al final. Y proporcionar información falsa o exhibida ante el instituto, documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que ha sido obtenida de manera fraudulenta. Legítima, pero que ha sido de manera fraudulenta. Este es el caso de los guatemaltecos que les dieron el IFE, porque su documentación era legítima, pero se lo dieron de manera fraudulenta. Es decir, no era así. Es más, se obtuvo su IFE en la sucursal allá en Santo Domingo, o su acta de nacimiento, ¿verdad? Afuera de las instalaciones del registro civil, los que han ido a poco no les dicen, ahí, ¿qué estás buscando? ¿Qué te ayudo? ¿Qué documento quieres? Todos los coyotes que andan afuera están ahí para eso. Y bueno, la última, haya incumplido la orden de salida del territorio nacional expedida por el instituto. Ya dijeron, tienes que salir, no te has ido, entonces pues, te ganaste la deportación. Bueno, en todos estos casos, el instituto determina el periodo durante el cual el extranjero deportado ya no deberá regresar al país conforme a lo establecido en el reglamento. Es decir, le van a poner una temporada. Sí puede regresar, no es definitivo, pero debe de respetar el tiempo. Bueno, el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes de Estados Unidos mexicanos, al extranjero pudiera comprometer la soberanía nacional y la seguridad o la seguridad pública de la deportación será definitiva. En el que es caso de todos estos delincuentazos que andan por ahí, que yo sí espero que lo estén deportando, porque son un peligro para la sociedad mexicana. De hecho, yo nada más cuando escucho a un motociclista con su casco y con acentos así de un poquito más allá de Panamá, sí me dan miedo. Entonces,
son de pensarse, ¿verdad? Bueno, pero no está tan mal. El 145 nos dice que si solicitan su regularización, bueno, pues conforme a las fracciones 1 y 2, se les impondrá una multa. ¿Y cuál es el 133? Vamos a verlo, porque también andan allí haciendo sus diabluras. 133, bueno, pues, acredite ser cónyuge o concubina de persona mexicana o extranjero con condición de estancia residente. Es decir, también ahí que no quieran portarse bien, o acredite ser padre o madre sin tener representación legal o la custodia. Hay sanciones para todos estos. Dejamos de compartir, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda sobre la deportación? ¿O todo bien? ¿Todos vamos bien ahí? Sí. ¿Preguntas, respuestas? ¿No? ¿Dudas? Todo bien. Bueno, ya vimos las causas de deportación. Y el procedimiento, pues lo va a dar el 122 de ese artículo de nuestra misma ley. Bueno, y que aplica también, bueno, porque al final de cuentas no es un procedimiento de carácter autoritario. Se le tiene que dar el aviso de su procedimiento, tiene que recibir su protección consular, avisar a sus familiares o personas de confianza, ¿sí? Recibir información, pues, acerca de su procedimiento, contar con un intérprete o traductor para facilitar su comunicación y recibir asesoría legal. También se les tiene que dar su garantía de audiencia y legalidad, porque evidentemente la tienen. Entonces, como yo les decía, ayer que me encontré a este haitiano en el centro comercial, pues seguro, no le pregunté su estancia migratoria, a lo mejor yo creo que si le invito unas quesadillas y algo, me siento a platicar, me podría decir su condición, ¿verdad? Pero ya hay varios, ya hay muchos extranjeros en México. ¿Cómo han entrado? No lo sé, pero muchos ya están incluso en la frontera, por eso les mandaba esos videos. Muy bien, hasta aquí no tenemos otras dificultades, vamos a continuar con nuestra presentación. Bien. La expulsación, decían los clásicos del fútbol. ¿Nunca vieron ese comercial? Decía, en vez de ser expulsión, eso es expulsación. Era un comercial bastante simpático. Bueno, ahí tenemos mensajes, vamos a revisarlos. Deportan de Estados Unidos al grupo de actores mexicanos. Ah, exactamente, de Carlos Bonavides. Tú sí te la sabes. Gracias, Alondra. Exactamente, a ese grupo de personajes los deportaron porque entraron con la condición de que iban de visita, y la realidad es que iban de trabajo y los detectaron los del Servicio de Migración de Estados Unidos, y evidentemente, bueno, y si algo saben los del Servicio de Migración son hablar español y conocen la cultura mexicana. Tengo un gran amigo que es Border Patrol, y si ustedes lo escuchan hablar, habla como perfecto chilango, y tú lo ves, es güero de ojos azules. Se están muy integrados a la cultura mexicana, así que es difícil decirles quién sí y quién no. Bueno, la expulsión, bueno, esto nos va a llevar al asunto del artículo 33 constitucional. Bueno, este es un asunto cultural e histórico. Cuando triunfa la revolución y se hace la Constitución del 17, pues había bastantes sentimientos contra los extranjeros. Y entonces una de esas cosas fue que en el artículo 33 constitucional se quedó, bueno, es que el presidente tenía ciertas facultades omnímodas y omnipotentes. Entonces el artículo decía, son extranjeros, ¿qué pasa, por favor? Dice, perdón, los que no tienen las cualidades, las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo 1, título 1 de la presente Constitución. Dice, pero el Ejecutivo no tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Y este artículo estuvo así desde el 17, porque era necesario en esas épocas, ¿no? Claro, el presidente tenía otras facultades. Por ejemplo, el general Cárdenas se aventó el boleto de tener aquí a León Trotsky cuando todo el mundo, nadie lo quería en sus países. Pero dijo, que venga León Trotsky, ¿no? Aquí lo tuvimos en asilo por ese derecho. Bueno, pero había extranjeros que eran indeseables y pues les aplicaban el 33. Octavio Paz, que era nuestra gloria de las letras mexicanas y premio Nobel y todo lo que ustedes quieran, pues también tenía su lado así como que no tan claro. Y cuando tenía un pleito, una gresca, una diferencia con algún extranjero que no le caía bien, pues como se sabía que era influyente, decía, le vamos a aplicar el 33. Entonces, cuando tú le decías, es un extranjero que tenía aquí alguna actividad o algo así, y como no tenía defensa, ¿cómo lo hacía sentir? Pues, evidentemente, pues, estabas indefenso, y más si eras amigo del presidente. Y acuérdense que en tiempos de esos años, la presidencia imperial, pues el presidente era todo. Aunque el señor presidente lo dijera, era suficiente. ¿A qué hora son, señor presidente? Las que usted diga, ¿verdad?
Y entonces, ese era como estaba. Pero viene la reforma, entonces, abandonar el territorio y demás. Ahora no. Ahora, ¿quién me quiere leer el texto actual? ¿Cómo está redactado? ¿Quién no lo quiere compartir? Por favor. Laura. Sí, Laura, te escucho. Ay, es que estaba buscando Tú léelo, por favor. Ay, oye, es que lo estoy buscando. No te apures, si no aquí lo tenemos. No te apures, tú me dices. ¿Quieres? Léeme el segundo párrafo. 33. ¿No se escucha, Laura? ¿No te escuchamos? ¿Ya? No. ¿Verdad que no escuchamos? Bueno, no te... A ver, Eder, por favor. Ok, profe, deja, lo busco, lo estaba buscando yo. Bueno, ya lo leo aquí, no te apures. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, fíjense bien el cambio cultural e ideológico, podrá expulsar, podrá, del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley en la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo en que dure la detención. Es decir, ya no está el arbitrio del presidente de la República, tampoco tenemos esos marcos históricos de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, ya acabamos esos momentos, ¿no? Porque aplicaba bien, ¿no? Imagínate, tenías unos alemanes aquí en México, en plena, eran nuestros enemigos de la Guerra Mundial, porque participamos en la guerra, y ganamos. ¿Nosotros qué aportamos a la guerra, jóvenes, a la Segunda Guerra Mundial? Pues toda la droga que se consumía en el frente de batalla. Todo el opio que salía para el frente se enviaba de México. Bueno, luego les cuento esa parte. En fin, y ganamos la guerra, entonces era suficiente como para decir, bueno, valía la pena. Hoy no, hoy se vería incluso que va en contra de los derechos humanos, de las garantías que consagra nuestra Constitución. Yo por mí sí sacaba algunos extranjeros. Por ejemplo, mire, hay dos extranjeros que se meten mucho en política nacional. Unos son de izquierda y otros son de derecha. Una es una niña guatemalteca, una güera, no voy a decir su nombre, no me cae bien ni me gusta lo que dice. Y otro es un niño españolito que también es de izquierda y ahí anda en los medios de comunicación y que anda por ahí. La verdad, tú sí lo conoces. Hasta sale en la tele. No digo que no. Lamentablemente sí. Ah, bueno. Sí lo ubico. Sí lo ubicas, bueno, para no decir nombre. De hecho, me tiene bloqueado. Ah. Bueno, podemos o no coincidir con sus ideas. El asunto es que si somos estrictos, pues son asuntos políticos internos de México. Si son de derecha, de izquierda, qué bueno que se quieran meter o vivan de eso, pero podrían ir a sus países y tratar de arreglar sus circunstancias. Ya suficientes pleitos tenemos entre nosotros como para ver, pero ahí andan. Y nadie se quiere meter porque se vería mal. No se, dicen que no se inmiscuyen en política, pero opinan en la política. Y bueno, ahí está, andan ahí. Son de izquierdas y de derechas, yo no me voy a meter porque pues esta no es clase de ciencia política, ni esta es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es de derecho. En fin, tienen derechos, incluso aun y cuando estuviéramos en desacuerdo con ellos, tienen la garantía que les da la Constitución, previa audiencia. ¿Con qué los vamos a normar? Con la Ley de Procedimiento Administrativo. Tienen respeto a sus derechos humanos, el concepto sí es de expulsión, pero tienen que demostrarlo, incluso tendrán juicio de amparo, las garantías, tienen todo lo que hasta a su manera. Y se respeta el derecho de audiencia. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. La ley de migración lo va a reportar en el 114, vamos a verla tantito. Aquí está, muy bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos a quitar aquí el chat. 114. Bien. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal de expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución. Es decir, es facultad exclusiva del poder del titular, del presidente. No creo que el presidente tenga ganas de andarse metiendo y que le pongan una mala imagen por esas cosas. Ahorita no tengo ni la menor idea de que no va a andar haciendo eso el presidente, pero nunca sabes, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la expulsión no tiene mayor problema, pero digo, si alguna vez piensan en Octavio Paz, se le aplicaba a todos sus enemigos, a todos los que le caían gordos. No era perfecto, era como don Benito Juárez, luces y sombras. Muy bien, hasta aquí tiene un procedimiento igual, pero el que sí nos va a interesar mucho es la extradición. Esto sí es mucho mejor. La extradición, ¿ustedes lo vieron?
tiene que ver con el derecho público y el derecho privado. Es una combinación de los dos, porque intervienen los tratados internacionales. Tiene que ver con los sujetos que son las personas, y sobre todo porque se trata de evitar la impunidad y que es la colaboración, los principios de reciprocidad y principios que le van a dar certeza jurídica a que si alguien delinquió, pues no se escape, ¿eh? Hay muchos ejemplos, pero también las leyes, sí, tienen un gran defecto. Pueden llegar a convertirse en fraude a la ley. ¿Por qué? Muchas veces los abogados que conocen materia internacional, en el caso, por ejemplo, de este famoso exgobernador de Veracruz, pues le dijeron, pélate. ¿Y a dónde te vas? A Guatemala. ¿Para qué te vas tan lejos? Tiene su virtud o su manera de serlo. Pero bueno, ¿qué principios vamos a tener para que rija la extradición? Bueno, la especialidad, ¿no? Primero, tiene que ser un delito y una conducta por la que se le va a requerir. Tiene que ser delito, la conducta. No puede ser un asunto de carácter político. Oye, lo requiero porque pues es aquí un perseguido político. Es opositor al gobierno. Por esas cosas, ¿no? Tiene que ser una conducta por la que se le solicitó. Luego, tiene que ser doble delito, la doble tipicidad. Tanto delito aquí como allá hay un delito grave, no delitos del orden común. Esos no. Y la penalidad, bueno, pues tiene que ser algo que sea grave, un delito por el que valga la pena. Es decir, no, digo, es que se robó unas papitas sabritas ahí en el Walmart, una era fardera la señora y se escapó. No, por esas cosas no vamos a andar haciendo de los mecanismos. Tienen que ser un delito grave. Y entonces, estas cosas, por ejemplo, del caso de extradición más sonado, pues es el de Emilio Lozoya. Él se fue a España, lo detienen, y entonces el proceso dice, bueno, ya, no quiero tanto problema, me regreso. Pero también estuvo el del Chapo Guzmán. Los Estados Unidos lo requerían, y entonces se vino a dar toda este proceso judicial para llevarlo ante las autoridades estadounidenses. Porque además ya era un proceso también de carácter político, después de dos fugas, pues ya como que los Estados Unidos no estaban tan seguros de querer que se quedara aquí en México. Pero bueno, esos son también asuntos de carácter político. ¿Cuántas clases de extradición vamos a tener? Bueno, pues tenemos que las activas, las internas, las impropias, externas, definitivas y temporales. Eso no me meto mucho en el examen, pero sí, este es un caso que vamos a ver. Quiero compartir con ustedes en qué caso no se va a dar. Tenemos una ley de inmigración, permítame bien, la ley de extradición. Lo vamos a ver. Déjenme ver. Aquí está, permítanme. Ya estoy con ustedes. La extradición no lo dice la doctora Mancilla en el libro, pero sí en el libro del maestro Contreras Vaca. Lo vamos a ir un poquito a ver rápido. ¿En qué caso no vamos a conceder la extradición? Bueno, pues cuando el reclamario ha sido objeto de absolución, indulto o amnistía. Esto es la ley la ley de extradición, sí, artículo 7, o cuando yo hubiera cumplido la condena. Bueno, no tiene caso, ya cumplió la condena, pues ¿para qué lo vas a extraditar? Que falte querella por parte legítima, si es un delito que se persigue por querella, por solicitud de la parte agraviada, bueno, pues debe de existir ese requisito. Ya haya prescrito la acción o la pena, conforme a la ley penal mexicana o aplicable del Estado. Si ya prescribió, pues no tiene sentido. Y que el delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de la República. Es decir, si ese delito se cometió aquí, pero lo requiere otro Estado, no tendría sentido, porque tenemos un principio que se llama de plenitud de jurisdicción. Nosotros tenemos el derecho de juzgar a los delincuentes por el principio del lex leti commissione, deliti commissione. Y tampoco en el 8, en ningún caso se concede extradición de personas que puedan ser objeto de persecución política del Estado solicitante cuando el reclamado ha tenido la condición de esclavo en el país donde se cometió el delito. Bueno, pues evidentemente, pues es un asunto por carácter político, no se va a conceder. Y tampoco se concederá si el delito es del fuero militar. Así que cada quien tiene sus maneras de hacerlo. ¿Y por qué les digo de este asunto de que es un juego la extradición en algunos sentidos legal, no juego sentido lúdico? Si eres un abogado que sabes de leyes de extradición y de migración, pues podrás encontrar que cuando se regresa a la persona, se extradita, solamente puede ser juzgado por los delitos por los que se le requirió, no por otros que se le puedan encontrar. ¿Esto cómo lo vamos a encontrar? A ver, ¿quién me ayuda en la mente el convenio? ¿Me dejan buscarlo? O me ayudan aquí en el tratado de extradición entre México y Guatemala. A ver si lo logran encontrar.
A ver, y si buscan el artículo 15, me vino ahorita a la mente, me ayudan con esto bastante. Tratado de extradición México-Guatemala, creo que es su artículo 15. Si lo logramos encontrar, aquí está. Si lo logran, me dicen, ¿no? A ver, les quiero comentar esto. Si es su artículo 15 o no. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Es de la negativa de extradición? El 14 o el 15, a ver si me lo quieres leer. Delitos, Ay, perdón. Artículo 15º, regla de especialidad. A ver, por favor. Dice, 1. La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición, ni tampoco será extraditada a un tercer estado, a menos que a. No haya abandonado el territorio de la parte requirente dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubiera estado en libertad de abandonarlo. B. Hubiera abandonado el territorio de la parte requirente después de su extradición y haya regresado voluntariamente a él. O C. La parte requerida hubiera otorgado su consentimiento para que la persona sea detenida, juzgada, sancionada o extraditada a un tercer estado por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición. Estas hasta ahí tantito. disposiciones... Sí. Hasta ahí. Pero te das cuenta, en la primera parte lo dice bien claro. ¿Me lo quieres volver a leer? ¿No podrá ser juzgado por otros delitos? ¿Cómo? Sí, dice, la persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición, ni tampoco será extraditada a un tercer estado. Eso es todo. Fíjate la magia de la ley y cómo está. Eres el abogado del exgobernador de Veracruz. Sabes que lo van a agarrar. Le haces y le pides al noticiero favorito de la mañana que le haga una entrevista, decirle, oye, ¿y que no vas a jugarte del país? Y sales a las 7 de la mañana con este periodista favorito del sistema, y entonces no me voy a jugar, aquí voy a estar. Y al otro día te das a la fuga, te vas a Guatemala. Te contacta Gobernación, no te apures, ahí te quédate en el hotel, yo voy a ir por ti. El mismo exgobernador lo dijo. Me hablaron, me dijeron, hicieron todo el asunto, el tinglado judicial, le dicen que sí, va a regresarse a México, pero no lo podemos juzgar por otros delitos que se le encuentran después. Imagínate este candado que se viene a dar. Si eres un abogado que sabe de derecho internacional, ¿qué le recomiendas a tu cliente? Pélate, júgate, vete a Guatemala. Y solamente si te regresan, solamente te van a poder requerir o juzgar por los delitos por los que te regresen o te extraditen a México. Qué barbaridad. Parece sencillo, pero así funciona. Tampoco no les da a veces como que pensar del derecho. Pero bueno, eso es por lo que les pido que no viene en el libro, pero yo se los menciono. Así que cuando vean que un político se fuga y quiere la extradición, es porque ya encontró en la misma ley la protección. Bueno, pues al final de cuentas, jóvenes, la extradición es un asunto de carácter de derecho internacional público, internacional privado, tiene que ver con tratados con personas, no puede ser pues aparte más que por los mecanismos institucionales. ¿Qué secretaría tiene que pedir y hacer esas gestiones? ¿Los juzgados? ¿O quién lo hace? ¿Relaciones exteriores? Relaciones exteriores. A través de los canales diplomáticos van a ejercer esas solicitudes para que pueda traerse aquí a la persona. Hay un procedimiento y entonces, bueno, dentro de todo ese procedimiento vamos a tener pues algunos requisitos que pues el delito se haya iniciado, que el presunto delincuente, bueno, esté detenido, ya esté sentenciado porque pudo haberse fugado ya con sentencia, estar en un país distinto a petición de la extradición y que pues se cumplan los principios de garantías y legalidad. El trámite lo va a iniciar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, y nos va a hablar de un caso la doctora Mancilla en el caso del doctor Álvarez Machain. Este es un caso muy, muy sonado, a lo mejor los que ya tienen un poquito más de 30 años lo podrán recordar, los que todavía son de una generación más para acá,
a lo mejor le suena muy diverso. La doctora lo pone, pero no le da el contexto histórico. Hubo un caso muy terrible en los años 80. La DEA tenía unos agentes en México y uno de ellos se llamaba Kiki Camarena. Kiki Camarena lo agarra, andaban todos en el negocio con los de la DEA, pero los agarra el cártel de Caro Quintero y Don Neto. Bueno, el asunto es que los van a torturar y los van a matar. Y entonces esto va a desatar un conflicto internacional con Estados Unidos porque pues mataron a sus agentes en México, al famoso Kiki Camarena y a otros, pero le achacaban que el doctor Álvarez Machain, que si no, no los mató, pero es el médico que los tenía como que entre la tortura, les daba algunos sedantes, los ponía algo para que fueran resistiendo hasta que pues, se fue prolongando la tortura. Bueno, el asunto es de que este tipo de casos, los Estados Unidos pues no quisieron esperarse a una extradición, mandan a sus agentes de la CIA, violando la soberanía nacional, lo hacen de manera furtiva, agarran al doctor en su casa, se lo van a llevar, violando todos los convenios y tratados internacionales, se lo llevan a Los Ángeles, y allá va a aparecer el doctor, violando todo el marco jurídico, la soberanía, fue en el 90 más o menos, e incluso fue un conflicto internacional, los mismos jueces de Estados Unidos dijeron que había sido una detención ilegal y flagrantemente violatoria del derecho internacional, y tuvieron a bien absolver al doctor Álvarez Machain. Incluso hay videos, él mismo narra su experiencia, cómo se lo llevaron. Así que, por eso, aunque la doctora lo menciona, no menciona un poquito por qué se lo querían llevar. Era un asunto de, pues más bien de justicia, más de venganza de las agencias estadounidenses, porque acusaban de eso al doctor. Bueno, muy bien, jóvenes. Hasta aquí, sobre la extradición, ¿algún problema? ¿No? Bueno, al rato si pueden... En el chat hay una pregunta que pues que sí me causa un poquito de ruido, que hizo esta Pau. Ah, sí, Pau dice, sí, es de naturaleza mixta. Mira, es que combina las dos, tienes razón. La misma doctora lo dice, tiene que ver con las personas, porque se trata de los seres humanos, que se va a materializar una persona, pero es a través de los tratados internacionales. Entonces ahí estás, es de Estado a Estado, eso ya es derecho internacional público, y cuando se refiere a las personas es derecho internacional privado. Entonces sí implica una combinación de las dos. Yo diría que es un asunto mixto, porque al final de cuentas lo pide un Estado soberano a otro Estado en ejercicio de su soberanía, diciéndole, mira, ese que tienes allí es un delincuente, yo lo estoy requiriendo. Y es un delincuente peligroso, es un delincuente que aquí debe algunas de la ley, y entonces requiero para que no viole la ley. Pero entonces está refiriendo a una persona en concreto. Y entonces se va a defender y va a decir, espérenme, yo no soy no me tienen que regresar. Es más, soy perseguido político. Es más, fíjense bien, todos los refugiados que llegaron en los 70s de las dictaduras sudamericanas, ninguno fue repatriado por México. Y si se nos hubiera pedido Chile que se los hubiéramos regresado, o los argentinos las dictaduras, no lo hubiéramos regresado uno por extradición, porque todos eran perseguidos políticos. Entonces, por su circunstancia, su condición, que la misma ley ahorita lo dice, claro. Hubo tiempos en los que no tuvimos relaciones internacionales con algunos países como Chile. Mi papá se dedicaba a hacer, tramitar visas, y luego yo lo acompañaba a la embajada brasileña. Y yo soy, papá, ¿por qué vienes aquí a la embajada brasileña si tu cliente quiere una visa para Chile? Es que no tenemos relaciones internacionales con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, los brasileños nos ayudan. Ellos le dicen a los chilenos que quiere ir allá, y los chilenos le dicen a los brasileños para que ellos les digan a nosotros. O sea, ¿a qué niveles llegábamos de que no teníamos relaciones internacionales? Pero bueno, ahí aprendí con mi papá algunos asuntos de derecho internacional privado. Que mi papá no era abogado, no es abogado, mi papá era gestor. Y me tocaba ver incluso cuando él le hacía magia, llegaban los altos funcionarios del gobierno mexicano, o del Instituto del Petróleo más particularmente, y hacía que les dieran unas cortesías para que así bajaran del avión con sus maletas, no pasaran por aduanas, sin problema. Claro, yo nada más estaba viendo a mi papá trabajar. Así funcionaba a veces ese sistema de derecho. Pero bueno, otra pregunta, jóvenes. ¿No? Bueno, ahora vamos a tener lo que es el tratado de traslado de personas ya condenadas. Vamos a tener, por ejemplo, a alguien que es de una nacionalidad distinta a la mexicana, que está aquí por un delito, y entonces, bueno, tiene el derecho de que lo llevemos, o que sea él pedir que lo trasladen a su país de origen o a su residencia habitual. Oigan, yo quiero cumplir mi condena en mi país o donde está. Es una figura del derecho internacional, y sobre todo, pues es de reciprocidad con los estados. Imaginémoslo, sobre todo Estados Unidos y México.
Un día, fíjense, iba yo de camino al reclusorio norte, no tenía carrito, empezaba yo mi carrera de litigio, iba yo en el transporte y escuchaba a un par de viejecitas que iban platicando muy alegremente y le decía una a la otra, ay señora, fíjese que ahora mi hijo cayó aquí en el norte, me hubiera quedado que quedara en el oriente, me queda más cerca. O sea, ya el hijo era delincuente consuetudinario, ya hasta le daban calendario. Bueno, entonces la señora quería que estuviera más cerca de su casita en el oriente porque le quedaba más cerquita para llevarle su comidita a su hijito, ¿no? Bueno, así con ese caso, imaginemos a alguien que está en una sentencia aquí en México, pero es de otro país. Seguramente querrá estar con su gente, con sus costumbres, con sus amigos, sus amistades, y para que se quede aquí en México. Entonces, mejor trasladenme a mi país y le quedará más cerca incluso a sus propios familiares. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, pues la rehabilitación y que las personas, bueno, puedan acceder. Y nos va a dar la maestra, la doctora, el caso de Florence Cassés, pero bueno, conforme al convenio, al tratado, el convenio de Estrasburgo. Este es un asunto delicado y no quiero tomar ya mucho tiempo, pero fue incluso hasta político. Y todavía tiene consecuencias legales. Todavía no se acaba, la doctora se quedó todavía con algunos pendientes. Bueno, ustedes conocen todo el asunto. Fue un asunto de un montaje por García Luna Productions, y acompañado por este periodista que todavía no se adapta, que ya no tiene tantos beneficios en este país, en fin. Y entonces van a hacer este montaje y ya están esta mujer, esta francesita, van a decir que no quiso acceder a su representación consular, viene el problema internacional, los franceses dicen, bueno, ya la condenaron, le dieron 90 años, un tribunal colegiado se la reduce a 60. Bueno, conforme al convenio de Estrasburgo, déjame llevármela a mi país. Pero conforme a ese convenio, ellos podían incluso modificar la condena o darla por cumplida. Yo no soy muy fan, ni nunca lo he sido, de Felipe Calderón. Al contrario, siempre he sido uno de sus más fieles detractores, pero en aquel entonces yo sí estuve de acuerdo en lo que hizo. Felipe Calderón, conforme al convenio de Estrasburgo, dijo que no, porque ese es uno de los primeros requisitos del convenio, que los dos estados estén de acuerdo. Y Felipe dijo, no, se sostuvo. No la vas a sacar porque aquí es por delincuencia organizada y se sostuvo. No quiso Felipillo, del Sagrado Corazón de Jesús, y dijo que no. Vino el cambio de gobierno. Incluso la Corte había dicho que no. Bueno, en el cambio de gobierno viene que entra la administración de Peña, viene Nicolás Sarkozy, se acordarán, traen a su esposa Carla Bruni, una super top model, y la lleva al Senado. No, los senadores mexicanos andaban como perritos en carnicería. Luego les cuento. Víctor ya sabe, ya está río. Estaban pues fascinados. Bueno, viene el cambio, la Corte, por eso me impresiona a los que dicen, es que la Corte se somete al presidente. No, la Corte actúa conforme quiere. En aquel entonces la Corte dijo, no, se violaron los procedimientos porque se descubrió lo del montaje, vino todo este proceso y hubo violación al debido proceso. Y por eso salió Florence, que si no, no sale. Pero casualmente ese mismo día que la Corte ya dijo, sí, hay una violación al proceso y pónganse en libertad, llega la orden a Tepepan, porque ya estaba en el penal de Tepepan, aquí rumbo a Xochimilco, y el avión ya estaba esperándole en el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si eso es mucha casualidad que te esté esperando un avión porque ya saben que te van a liberar, yo no sé qué puede hacer. Pero ustedes lo recordarán porque eso sí lo vivieron, ¿verdad que sí? Entonces, el presidente Calderón no quiso, Peña Nieto dijo que sí, pero bueno, pero no lo quiso hacer conforme a ese estatuto. ¿Qué hicieron? Pues que la Corte encontró una salida legal y adelante y se la iba. Pero el pleito no se ha acabado. Lorenz ya acusó de que en cuanto pueda va a hacer sus acciones legales. Y el pleito, por cierto, creo que el lunes le toca declarar al periodista. Tiene citado para el caso en ese asunto. Ahí esténse al pendiente. Igual, pero bueno. Entonces, este convenio no era muy favorecedor, pero bueno, no me quiero quedar en mucho. ¿Le podía aplicar el indulto? Sí, el indulto es una figura que se da en el derecho, sobre todo cuando ya hay cosa juzgada y ya no hay nada que hacer. El presidente tiene la facultad de indultar. Nos lo explicaba un juez que alguna vez fue a una conferencia y dice, mira, ya cuando no hay nada que hacer, ya hay cosa juzgada, acuérdense, cuando hay cosa juzgada ya no se pueden modificar las sentencias, queda firme. Lo único que puede hacerse es el indulto presidencial. Y entonces, aquí en este caso, se podía aplicar o no, pero optaron por la salida de decir, no hubo violación al procedimiento. Y bueno, no me quiero quedar mucho nada más en la parte de la ejecución de sentencias penales. Este es un beneficio para los reos, ahora sí al final,
Bueno, para que cumplan su sanción en el país de origen o de residencia. Tenemos que estar, hay 3 sujetos, el Estado requerido, el Estado requiriente y el sentenciado. Ojo, aparte de todo, el sentenciado debe estar de acuerdo y dar su consentimiento. No lo puede regresar a su país de origen, o a lo mejor imagínate, allá lo están esperando para ajustar cuentas con él, y dice, pues mejor me quedo a cumplir mi condena aquí en México, ¿no? Entonces, esto es importante. Este tratado de ejecución de sentencias penales, tenemos varios, y el asunto es para que se rehabiliten, estén en su entorno, puedan ellos estar junto a sus familias, sus amigos, y sus costumbres. Sobre todo, imagínate un preso que no habla español, mejor regrésalo allá. Y debe de tener una punibilidad o un castigo mayor a 6 meses, y pues para que por lo menos valga la pena, hacer delitos que no vayan a prescribir y haya consentimiento. No me quiero quedar mucho, ya muchachos, se nos va a acabar el tiempo. Si hay cosas o pendientes, me dicen, por favor. ¿Alguna cosa? ¿No? Para que vayan a su próxima clase. Y acuérdense que aquí en estos casos, se me olvidaba, el principio de plenitud de jurisdicción. El país que va a recibir al condenado tiene que cumplirla y ejecutarla tal y como se dictó en el país que dictó la sentencia. Ese era el pleito con el tratado de la Convención de Estrasburgo, que podían modificarla. En el caso del tratado de personas, no. El país que recibe al sentenciado tiene que cumplir por completo la condena, porque no pueden modificarla. Simplemente lo van a tener ahí, pues, más cerquita de su gente y de sus condiciones originales. Muchachos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Espero que si hay dudas o comentarios, como siempre, en el chat, ahí me lo dicen, o en el correo. Hoy reviso todos sus ¿cómo se llama? Sus reportes y les contesto a todos. Han sido muy buenos todos, como siempre. Muy buenos. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profesor, gracias. No, maestro, todo claro. Bueno, pues diviértanse mucho este sábado y nos vemos el próximo. Ya estamos cerca de la primera evaluación, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Buen fin de semana, gracias.